Una de las últimas charlas que hemos dado y que hemos grabado era la que tenía por título ¿Qué es el esoterismo y qué es el ocultismo? Ahora vamos a preguntarnos, en primer lugar, si en la masonería existe esoterismo, y después en el próximo capítulo veremos si en la masonería también existe ocultismo. ¿Hay esoterismo en la masonería? Es la pregunta de hoy. Sin duda, podríamos decir con toda verdad que es el elemento esencial de la masonería. Pretende poseer un conocimiento esotérico. La masonería, en verdad, podemos decir, por lo tanto, que es gnóstica, que pretende ostentar un conocimiento arcano, oculto. Esto es realidad, sobre todo, con los rituales masónicos, que se componen de símbolos desvelados al iniciado en la medida que éste avanza en la jerarquía de los grados. La masonería promete grandes y valiosas verdades veladas por la alegoría e ilustrada por los símbolos. Al momento de la iniciación, el candidato entra en el templo en estado de ignorancia, de pobreza, de oscuridad, y humildemente solicita ser admitido para conocer los misterios. Oswald Wirth, un ilustre masón, decía: el formalismo del ritual no ha podido guardarse en el secreto, ha sido divulgado en numerosas obras aparecidas desde comienzos del siglo XVIII. Pero lo que es susceptible de conocimiento no es otra cosa que la realidad material, admitía él, lo exterior, las prácticas exteriores, dice él. En cambio, el esoterismo, es decir, la doctrina secreta, no es susceptible a la divulgación. Aquí hay la aceptación clara de que, en efecto, la masonería tiene un conocimiento esotérico que guarda solo para los iniciados. El sistema masónico tiene un aparato simbólico, lo sabemos bien, especialmente rico, profuso. Cronológicamente parte del uso de los útiles, de los constructores, de lo que había sido la masonería operativa de la Edad Media. Este fue el primer lugar donde los hijos de la viuda buscaron sus símbolos. Pero a partir del siglo XVIII tomarán prestados, ciertamente, muchos otros recursos de carácter esotérico, alquímico, hermético, del rosacrucismo, de la cábala, etc. Tras sedimentarse todo, fue naciendo ese corpus symbolicum, que se interpreta, o mejor, que se reinterpreta a sí mismo. Es decir, que los símbolos arrancados de sus espectros originales son ahora reelaborados, reinterpretados e investidos de significaciones nuevas de sabor masónico. Las diferentes obediencias hacen lecturas más o menos místicas, más o menos esotéricas, más o menos racionales también de todo ese volumen de símbolos. Por ejemplo, la masonería regular o inglesa, por su origen, el ambiente ilustrado del siglo XVIII, se nutre sobre todo en Inglaterra, donde nace del deísmo, que es como una religión racional, fundada más bien en una especie de moral. Se inspira en la idea de que Dios se muestra en su creación y se muestra a través de símbolos naturales que son como jeroglíficos vivientes y vías de acceso al gran arquitecto del universo. Pero esta interpretación, lo sabemos muy bien, ya se encuentra inficcionada de una mezcla ecléctica, no solo del simbolismo, de la masonería operativa, de los constructores, sino también de muchos elementos, ya en aquel entonces, en Inglaterra, de muchos elementos cosmológicos, herméticos, cabalísticos y rosacrucistas. Nunca, eso es verdad, proponen estos símbolos como una doctrina. No hay una doctrina detrás de estos símbolos. Es un lenguaje sagrado
trascendente de ese gran arquitecto del universo, que es un Dios que no tiene nada que ver con el Dios cristiano, por mucho que ellos quieran afirmarlo, es un Dios totalmente impersonal, que nada tiene que ver con el Dios de la revelación cristiana. Pues bien, así es para los ingleses, para la masonería regular. Para otros solo hay una carga, digamos, formativa y moral en esos símbolos, ¿eh? Se vehicula esa formación moral a través de los símbolos y de los rituales para el desarrollo moral y el crecimiento de los miembros, ¿eh? Es el desarrollo de una ética natural, racionalista, atea. Esto lo vamos a ver más en la masonería francesa, en el Gran Oriente de Francia, que rechaza toda visión trascendente y se queda eso. Observa los símbolos, los contempla y busca una enseñanza moral. Pues bien, frente a una masonería que se estaba volviendo tan racionalista en el siglo XVIII, tan desorientada con respecto a la profundidad de los misterios que se ocultaban tras el velo de los símbolos, hubo una masonería que en cambio buscó recoger esos símbolos y darles una carga simbólica, mística, esotérica. Pues bien, ellos denostaban a esa masonería ocupada en luchas internas de poder, necesitada de ostentación, etc., y buscaban una nueva iluminación a través de los símbolos. Es el caso, por ejemplo, del místico sueco Swedenborg, ¿no? O de Martínez de Pasquali. Pasquali es un personaje del que hemos hablado ya, recordáis que tenemos precisamente algunos vídeos dedicados a este tema, o de Louis-Claude de Saint-Martin, o de Jacob Boehme, con una masonería, todos ellos, más simbólica, más esotérica, que atrae evidentemente las críticas de esa masonería racionalista. Finalmente, pues, para un número creciente de masones, todo ese imaginario va a tener un poder místico, esotérico, de acceso a la divinidad, a los misterios del mundo. Por decirlo así, todo ese simbolismo es un lenguaje sagrado, piensan, arcano, que desvela una sabiduría milenaria de la tradición oculta. Un medio para alcanzar el conocimiento. Y aquí el paisaje interpretativo, fijaos y podéis imaginaros que se amplía enormemente por las diversas hermenéuticas que se han ido utilizando para interpretar esos símbolos, ¿no? Y que están fundadas en esoterismos muy variados. Por ejemplo, en el esoterismo egipcio, de los ritos herméticos de Isis y de Osiris. Otros se inspiran en el esoterismo mistérico, de aquellos misterios griegos y romanos a posteriori también, los misterios órficos, eleusinos, mitraicos, ¿no? Y después también hay un esoterismo que nace de la cábala, un esoterismo judaico, podríamos decir. Y finalmente incluso un esoterismo cristiano, que es el esoterismo más iluminista rosacruciano, influido sobre todo por el fenómeno Rosacruz, al que hemos dedicado también varios vídeos. Recapitulando todo lo que hemos dicho, la masonería muestra una relación con la antigua tradición de los misterios. Sus símbolos, que no pueden ilustrar a los profanos, eso no, tienen por finalidad precisamente velar el secreto para estos y en cambio transmitirlo a los iniciados, transmitirles las grandes verdades que la institución guarda celosamente para sus adeptos. Si en los principios de la institución se pretendía, como dice William Preston, autor masón muy influyente en la primera masonería inglesa, decía, un sistema particular de moral enseñado bajo el velo de la alegoría. Eso es lo que se pretende con la masonería, ser un sistema particular de moral enseñado bajo el velo de la alegoría e ilustrado por medio de símbolos. Pero bien, no tardará en abrirse paso una visión mucho más secularizada, como hemos visto, por el proceso de la Ilustración. Ante las pretensiones que van a nacer dentro de la masonería, sobre todo en Francia y en Alemania,
visiones más esotéricas y místicas, decíamos la de Swedenborg, Martínez de Pasquali, San Martín, se impone esa reacción secularizada y atea que perdura durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días con el positivismo racionalista y con las tendencias más adelante, ya cerca de nosotros, republicanas y laicas. Aquí se produce una depreciación del elemento simbólico de la masonería y se rehúye toda interpretación mística para salvar, en el mejor de los casos, la simbología, volvemos a decirlo, como vehículo de unas enseñanzas simplemente morales y además de una moral simplemente natural. Pues bien, como efecto a esta racionalización decimonónica, se va a producir la renovación simbolista de finales del siglo XIX. Esta que va a dar verdadero sentido esotérico, pretende revelar el sentido esotérico de la simbología masónica. Una dinámica ocultista, incluso, como veremos en el próximo capítulo, ya no solo esotérica, sino ocultista, ¿no? Una dinámica ocultista que va a ser iniciada por un autor importante que es Eliphas Levi, que fue masón en efecto, y que se cree heredero del martinismo, de San Martín y de aquellas logias ya esotéricas y ocultistas. Va a tener influencia poderosa Eliphas Levi en la masonería. Oswald Wirth, que vivió entre 1860 y 1943, que había sido discípulo del esoterista y ocultista Stanislas de Guaita, va a ser el apóstol de la regeneración del símbolo y de su interpretación esotérica dentro de la masonería. El saber iniciático, dice, solo puede adquirirse a la luz de los símbolos. No duda, por lo tanto, recurrir a la alquimia, a la astrología, incluso al tarot, para desvelar el significado más oculto de los símbolos. Ya vemos hasta dónde llega la masonería en este avance por el esoterismo y por el ocultismo. Se va a dar el paso a una masonería incluso donde el recurso a la magia y a la teurgia no será extraño. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Otro autor, Jules Bochet, con un libro importante, La Symbolique Maçonnique, este escritor que vivió la primera mitad del siglo XX, ocultista, alquimista, masón, gran maestre francés, mago, teurgo, forma parte del movimiento ocultista y simbolista de la francmasonería. Su obra tuvo un gran éxito en todo tipo de logias, pero especialmente en aquellas de carácter más esotérico. Era discípulo del alquimista Fulcanelli y fundador de la orden martinista rectificada. Bien. Vamos viendo, pues, cómo ha ido avanzando una corriente dentro de la masonería que no solo valora el carácter esotérico de sus símbolos, que llevan un conocimiento oculto, pretenden, evidentemente, esa tradición oculta, indemostrable, pero que todas las sectas secretas, ocultas, pretenden ostentar, también la masonería, avanza por el camino del esoterismo en muchas de sus ramas y obediencias masónicas, pero incluso hasta llegar al ocultismo. No son pocos, en efecto, los autores vinculados al ocultismo y a la teosofía, por ejemplo, de la que hablaremos también pronto, la sociedad teosófica, ¿no? No son pocos los autores que manifiestan esta inclinación hacia el ocultismo. La vida oculta de la masonería, de Charles Webster Leadbeater, célebre teósofo, maestro masón del grado 33, que fue una de las figuras más destacadas en la historia del ocultismo, de la teosofía, de la masonería. Leadbeater escribió esta obra como manual de iniciación destinado a los miembros del primer grado, decía él, los aprendices del oculto, le llama, desvelándoles de esta manera enseñanzas esotéricas protegidas tradicionalmente por el velo del símbolo. Annie Besant, que va a ser la segunda presidenta o cabeza
de la sociedad teosófica. Dice estas palabras: quedan iluminados los lugares antes oscuros, se esclarecen con cristalina diafanidad las enigmáticas alusiones, se desmoronan los muros que parecían compactos, la confianza sustituye a la duda, por entre los desgarrones de las nubes se vislumbra la meta, y las neblinas levantadas de la tierra se desvanecen a los primeros rayos del naciente sol. Ese naciente sol, que viene con la luz, que nos trae el conocimiento esotérico. ¿Existe un esoterismo específicamente masónico?, deberíamos preguntarnos. La respuesta correcta, según no pocos masones, es afirmativa, pero el caso es muy dudoso. Las influencias que ha sufrido la masonería impiden conjeturar que su única influencia es la de la masonería operativa de los gremios medievales. Después ha habido una serie de influencias externas que han venido también a formar parte del corpus simbólico de la masonería. Algunos, en efecto, sospechan que el esoterismo masónico se asimilaba a las doctrinas más o menos tradicionales y ocultas que se han ido transmitiendo en otras sectas, a cuya luz se leían pues los rituales y los símbolos masónicos. En definitiva, que la masonería, en efecto, es una versión más de la pretendida doctrina secreta que han querido ostentar los rosacrucistas y todas otras sectas parecidas. Otros creen que el esoterismo masónico no responde a ninguna de las dos grandes tradiciones, ni la del saber exotérico de las religiones institucionalizadas, ni la del saber esotérico antiguo, sino que, de alguna manera, esas dos se quedan fuera del templo de la sabiduría que posee la masonería. Por lo tanto, se debe usar una lámpara propia, no lámparas ajenas, para interpretar los signos y símbolos masónicos. Albert Pike, uno de los grandes teóricos de la masonería americana, señala en una carta al hermano Gould: la masonería es más rica en secretos que las pirámides. No nos valen esas imágenes antiguas para interpretar la masonería, pretenden. El esoterismo masónico sería el proceso de una introspección interior, de búsqueda, de vivencia espiritual, que se funda en principios tales como la correspondencia, que va a ser fundamental, lo iremos viendo, la analogía, la sintonía entre el microcosmos y el macrocosmos, entre lo de arriba y lo de abajo, entre el mundo y el hombre, entre la materia y el espíritu, esa armonía, esa sintonía en la percepción humana del microcosmos y del macrocosmos es lo que se puede llamar la sabiduría del camino de en medio, la sabiduría del sendero iniciático, que algunos masones, evidente, consideran que es solo de ellos. Las enseñanzas esotéricas en la orden masónica se transmiten a través de simbolismos de la construcción de la Edad Media, fundando en los significados de las herramientas de los constructores de edificios. El verdadero fundamento del simbolismo constructivo es la correspondencia que existe entre todos los órdenes de la realidad. Volvemos al tema de la correspondencia. Desde el orden natural hasta el orden sobrenatural. En virtud de esta correspondencia, la naturaleza en su totalidad es en sí misma un símbolo. El simbolismo constructivo, como método masónico propio y exclusivo de transmisión de conocimiento, es, pues, el principio fundamental de la orden. Y según la tradición masónica tiene su génesis en el templo de Jerusalén, mandado construir por el rey Salomón hace 3000 años. El templo de Jerusalén, según ellos, expresaría arquitectónicamente el matrimonio sagrado entre la tierra y el cielo, pues su construcción, nos dice, fue conforme al modelo cósmico de la creación. El mundo terrestre aparece, correspondencia, hemos dicho antes, como reflejo del mundo celeste, en íntima comunión con él. Geométricamente, esa unión se expresa mediante dos triángulos entrelazados, el uno siendo reflejo del otro.
figura que es conocida como sello de Salomón o estrella de David. La arquitectura continúa siendo el arte de las artes de acuerdo con el diseño, el templo de Salomón, al margen que se esté construyendo un edificio, como en la masonería operativa, o que se esté planificando una vida humana, como sucede en la masonería especulativa, donde la finalidad es esto, el perfeccionamiento espiritual al servicio de la humanidad. La ciencia de cómo se construyó un edificio real proporciona la sabiduría de cómo construir un templo espiritual en la propia alma, templo interno donde mora la divinidad, y de cómo construir el conjunto de la humanidad, templo de la fraternidad masónica, universal, que alberga a todos los hombres del mundo de buena voluntad. Es un tema muy masónico este. Pues bien, dentro del concepto de símbolo incluyen el ritual, evidentemente, que es el símbolo en acción. El ritual es el vehículo de una acción espiritual que opera el proceso de transformación subjetiva en lo más profundo del iniciado. Es la forma de actuar la masonería, por medio de los símbolos y rituales, en la transformación de los iniciados. Los rituales activan los arquetipos que moran en el subconsciente del hombre e iluminan su interior. Nos dicen, está la forma de enseñanza sutil con que la masonería toca el alma de sus iniciados. Bien, la pretensión de la masonería, por lo tanto, en no pocas ocasiones es esta, que ya tiene su propio método para interpretar los símbolos y que se basa principalmente en aquella masonería operativa, ¿no? Y en los símbolos de la construcción, en ese templo de Jerusalén. Pero las influencias posteriores ciertamente han sido muchos y la masonería se ha ido enriqueciendo, digamos así, y contaminando a la vez de símbolos de todos los órdenes, ¿no? Desde el cabalismo hasta el hermetismo, la alquimia, etcétera. Vamos a acabar hablando del verdadero esoterismo de la masonería. ¿Por qué? Porque después de todas estas pretensiones hay que bajar a la realidad de si realmente la masonería transmite un conocimiento profundo que transforma la vida. El masón promedio, el masón provinciano, digamos, de a pie, escasamente va a poder asimilar y deglutir toda la información que se le suministra. Y se queda muchas veces en la apariencia de esos símbolos, de esos rituales. No encuentra nada en su iniciación y en los diferentes grados más que una posible curiosidad expectante, ¿no? Un interés pasajero por todo aquello que va descubriendo. A pesar de que la masonería promete a sus iniciados un verdadero curso de transformación, de moral, de instrucción filosófica, a través de los símbolos, de los jeroglíficos y de los rituales, la continua asistencia a la logia, de hecho, solo proporciona una información superficial que no llega al corazón del iniciado ni transforma su vida. La mayoría de las veces ha sido transmitida por hermanos para quienes esas mismas palabras o símbolos no van más allá de su significación exterior. Pronuncian estas palabras y se realizan estos ritos con poca vibración y difícilmente pueden llevar al conocimiento de un saber arcano, porque se quedan generalmente en lo superficial. Y esto por propia confesión de los mismos masones. Es vergonzoso casi, asistiendo a estos símbolos, ¿no? Y a esos rituales, ¿no? Hablar de instrucción moral y filosófica cuando se conocen las palabrerías, muchas veces güeras, ¿no? Vacías de las logias. Hay un montón de palabras que se utilizan o de conceptos indefinidos y confusos en su esencia, y utilización que además cada uno interpreta subjetivamente según su criterio, ya que no hay una doctrina común que sirva para fundamentar y definir los conceptos que se están intentando transmitir.
Se promete una luz sobre misterios que nunca se acaban de alcanzar, y se acaba imponiendo la pregunta constante de cuándo finalmente se desvelará ese secreto tan esperado. La repetición de los rituales, de los símbolos en las logias, no deja de ser, sobre todo en las logias más provincianas, un teatrillo bastante precario y pueril, que pronto perderá interés y vibración. La logia, no nos engañemos, no puede proporcionar lo que busca a aquellos que buscan, porque aquellos mismos que deberían instruirlos son a veces tan ignorantes como aquellos a quienes deberían enseñar. No han descubierto luz, han subido a lo alto de la montaña, han visto tinieblas absolutas y bajan diciendo que han encontrado la luz verdadera. En vez de iluminación, ¿qué tenemos? Tenemos largos discursos plagados de conceptos dudosos, de lugares comunes, de filantropía decimonónica, de liberalismo de peluca empolvada, una mirada sesgada sobre la historia moderna y los prohombres que han sido miembros de la fraternidad y que nos dicen han transformado el mundo en los últimos 300 años, como si las transformaciones del progreso hubiesen sido unívocamente loables, cosa que no ha sido, como sabemos muy bien, así. Las enseñanzas morales y filosóficas de la masonería son, en definitiva, podemos decirlo así de claro, una gran impostura. Ese es el secreto de la masonería, su gran impostura. Es un cadáver desnudo, vestido, eso sí, con oropeles, ¿no?, pero que solo oculta debajo huesos y polvo. La masonería ofrece lecturas, ceremonias, símbolos, pero si es solo esto, no es suficiente para el hombre que busca la verdad. El eslogan liberal del progreso, de la humanidad, la libertad de pensamiento, la tolerancia, todo eso es lo que nos pretenden vender. El investigador que busca lo que está oculto, lo que da sentido, lo que está perdido, no tiene otro recurso que buscar y buscar, porque acaba buscando en vano a través de los grados sucesivos. En cada uno de ellos se le dice que bien pronto va a levantarse el velo, que le será revelada la palabra perdida, que encontrará la piedra filosofal del conocimiento, arcano, el santo grial, y en esta búsqueda llega al final del camino, de un camino que no conduce a ninguna parte, haciendo inútiles los esfuerzos por el conocimiento de la verdad que se está buscando en lugar equivocado. No hay más, y con eso se queda finalmente, que un vago indicio de significados en esas formas mutiladas, oscuras, de la masonería simbólica. No quedan rastros, porque no la hay, de ninguna sabiduría perenne transmitida y poseída por los iluminados de todas las épocas. No existe, no se escucha en las logias eco alguno de arcanos secretos que den el secreto de la vida, ¿no?, comunicados por los antiguos herméticos, por los alquimistas, porque además todo eso no es más que gesticulación en una cámara oscura.